Hola a todos, hace un poco de física. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de campo magnético, que dice así: dos hilos indefinidos, paralelos al eje Z, están recorridos por una intensidad de corriente I igual a 2 amperios en los sentidos indicados en la figura. Uno de los hilos, el hilo 1, corta el plano XY en el punto 0A y el otro hilo, el hilo 2, en el punto 2A0, siendo A 20 centímetros. Calcula. Apartado A. El campo magnético creado por ambos hilos en el origen de coordenadas, en el 0, 0. Y apartado B. La fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2. Y como dato nos dan la permeabilidad magnética del vacío. Recuerda que si en YouTube escribes Profe Alfonso de BAU Física, tendrás más ejercicios resueltos de física. Bien, en este ejercicio nos dan las dos intensidades de corriente de los dos cables, que son 2 amperios, y el valor de la longitud A, que es 0,2 metros. Nos piden el campo magnético creado por los dos cables en el punto 0, 0. Bien, para eso lo primero que tenemos que hacer es dibujar vectorialmente la dirección y sentido de esos dos campos, es decir, el campo creado por el hilo 1 y el campo creado por el hilo 2 en el punto 0, 0. Vamos a utilizar la regla de la mano derecha, que recordamos que es, utilizando la mano derecha, hacemos como si cogiéramos el cable con esa mano, de tal forma que el dedo pulgar se colocará en el sentido hacia donde va la corriente. En el caso del hilo 1, el pulgar irá dirigido hacia arriba, saliendo de la hoja. Y los otros 4 dedos, las uñas de los 4 dedos, van a tratar de coger el punto 0, 0. Al hacer que tocamos el punto 0, 0, hacia donde estén indicando las uñas de esos 4 dedos, será el sentido hacia donde vaya el campo, en este caso B1. Para el campo magnético 2 hacemos lo mismo. Cogemos el cable 2 con la mano derecha de tal forma que el pulgar esté dirigido en el sentido donde marca el cable, en este caso, hacia abajo. Y tratamos de coger tocar con los dedos de la mano derecha el punto 0, 0. Y entonces vemos que esos 4 dedos nos marcan la dirección del campo magnético 2, en este caso hacia la izquierda. Bien, el campo magnético total será la composición de esos dos campos. Vamos a calcular cuánto vale el campo 1 y el campo 2. Para eso utilizamos la ley de Biot-Savart, que es permeabilidad magnética en el vacío por intensidad de corriente partido de la distancia por 2pi. Bien, pues lo tenemos todo, así que empezamos a sustituir los valores, simplificamos las pi y esos dos doses y calculamos. Tenemos que ese campo 1 vale 2 por 10 elevado a menos 6 teslas. Hacemos lo mismo para el campo magnético 2. Es la misma fórmula y empezamos a sustituir valores. Simplificamos lo que podamos simplificar y le damos a la calculadora 10 elevado a menos 6 teslas. El campo magnético es un vector, por lo tanto tenemos que poner este resultado en forma vectorial. Ventaja que tenemos en este apartado, que tanto B1 como B2 están en la dirección de los ejes, con lo cual podemos escribir ya directamente el vector campo magnético, pero ojito, ojito, teniendo en cuenta los sentidos hacia donde van el campo 1 y el campo 2. La componente X del campo va a ser B2, que como está en la dirección negativa del eje X, pondremos menos 10 elevado a menos 6 y, vector unitario y.
y la componente Y del campo magnético corresponde al campo B1, pero ojito que va en la dirección negativa del eje Y. Por lo tanto pondremos menos 2 por 10 elevado a menos 6 J. Y todo ello con las unidades de campo magnético, teslas. Vamos al apartado B, en el cual nos piden la fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el hilo 1 sobre el hilo 2. Bien, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que estos dos hilos conductores poseen intensidades de corriente antiparalelas. Por lo tanto, se ejercerán mutuamente una fuerza de repulsión. Y la vamos a dibujar, esa fuerza de repulsión. Será de esta manera. Pero ojo, a nosotros no nos han pedido que simplemente calculemos el módulo de esta fuerza por unidad de longitud. Nos han pedido la fuerza por unidad de longitud del del hilo 1 sobre el hilo 2, esa que marco ahí. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo. Y para eso utilizamos la formulita permeabilidad magnética en el vacío por las dos intensidades I1 e I2 dividido entre 2πr, siendo r la distancia de separación entre los dos cables. Esa r es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, la tenemos que calcular. Raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Que los tenemos esos dos catetos, es A y 2A. Sustituyendo los valores, sacamos que la distancia es 0,447 metros. Bien, pues ahora ya simplemente tenemos que sustituir esos valores y tenemos el módulo de la fuerza por unidad de longitud que se ejercen estos dos cables. 1,789 por 10 elevado a menos 6. Pero repito, me han pedido la que ejerce el cable 1 sobre el cable 2 y es un vector. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en forma vectorial, componente X y componente Y de esa fuerza. Esa que tenemos ahí dibujada, ese vector. Pero para poderlo calcular en forma vectorial necesitamos entonces esa fuerza descomponerla en la componente X y en la componente Y. Para eso necesitamos conocer el ángulo formado por la componente X con el vector fuerza. Ese ángulo es el mismo que tiene ese triángulo rectángulo que antes hemos usado. Pues vamos a calcular ese ángulo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la tangente. Tangente de alfa es igual a seno partido por coseno, donde la componente seno resulta ser el cateto opuesto, o sea, A, que valía 0,2. Y el coseno resulta ser la componente contigua de ese triángulo rectángulo, o sea, 2A, que va a ser 0,4. Eso nos da 0,5 y haciendo el arco tangente tendremos 26,57 grados. Ahora ya sí que podemos calcular la componente X y componente Y de la fuerza. La componente X de la fuerza va a ser hipotenusa por coseno. ¿Por qué? Porque esa componente X es el cateto contiguo del triángulo rectángulo que forma la fuerza 1, 2. Vale, pues hipotenusa por coseno. Los valores los tenemos, pues simplemente tenemos que sustituir. Y la componente Y de la fuerza es el cateto opuesto. Por lo tanto será hipotenusa por seno. Tanto la hipotenusa, o sea la fuerza, como el seno, los tenemos. Simplemente sustituimos y calculamos la componente Y de la fuerza. Ya tenemos las dos componentes, pues podemos escribir el vector fuerza por unidad de longitud del cable 1 sobre el 2. Pero ojito, teniendo en cuenta las direcciones y sentidos de esas dos componentes. La Fx en este caso vemos que es positiva. Por lo tanto escribiremos 1,6 por 10 elevado a menos 6 y. Pero la componente Y de la fuerza es negativa. Por lo tanto, escribiremos menos 8 por 10 elevado a menos 7 J. Newton partido de metro, porque es fuerza por unidad de longitud.
Recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces a los vídeos donde explicamos todo lo de campo magnético. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.